Buenos días. Hoy vamos a ver los criterios de respuesta de tratamiento por tomografía por PET-CT. Mi nombre es Diego Mendoza Venegas y mis maestros asesores fueron el doctor Jorge Martínez García y el doctor Raúl de Luna Vega. Como contenido, vamos a ver de manera general algunas de las principales generalidades del 18FFDG y el PSMA. A su vez también vamos a ver cómo se evalúa la respuesta de las neoplasias linfoides por 18FFDG. El PERSIST, también que involucra el 18FFDG. Vamos a ver la valoración de la respuesta con el uso de inmunoterapia. A su vez también vamos a ver este reconocimiento cuantitativo de una lesión por PSMA, más que todo cómo desarrollar un informe estructurado para el PSMA PET en cáncer de próstata. Como introducción, pues con el progreso de la oncología médica se hizo evidente que a menudo las imágenes anatómicas como la tomografía se quedan a veces cortas para evaluar la respuesta de la terapia de las diferentes neoplasias o diferentes cánceres. Entonces se ha desarrollado esta imagen híbrida que combina tanto métodos de imagen anatómico como molecular y ha ayudado a superar estas limitaciones. El objetivo más que todo de esta clase va a ser enfatizar la utilidad y el impacto del uso clínico de estos métodos de imagen híbrido, como ser el 18FFDG, PET-CT, también el PSMA, para dar una visión general más que todo de los criterios que se usan de respuesta tumoral basados en estos radiofármacos y este tipo de estudio. En cuanto a las generalidades del 18FFDG, voy a ser breve, debido a que en clases anteriores pues, ya se ha visto este tema. El 18FFDG es un análogo de la glucosa y este va a ser utilizado en la detección y evaluación de una amplia gama de neoplasias malignas, tanto sólidas como hematológicas. Debido a que las células cancerígenas se sabe que demuestran una mayor tasa de utilización de glucosa. Aquí tenemos un pequeño esquema anatómico en el cual explica que después de la inyección intravenosa del 18FFDG se va a introducir a la célula cancerígena a través de las proteínas de membrana transportadora de glucosa, o GLUT1. Una vez dentro de la célula cancerígena, el 18FFDG sufre fosforilación por la enzima exokinasa. Entonces eso lo va a transformar en el 18FFDG 6-fosfatos. Y no van a sufrir un metabolismo posterior, se van a quedar, por así decirlo, estancadas en la célula, lo que nos va a permitir detectarlo mediante el estudio de imagen que le vamos a realizar. A diferencia de la glucosa entra a la célula de manera similar, se fosforila, se crea el glucosa 6-fosfato, sin embargo, si se utiliza para el metabolismo celular, llámese glucólisis o también la formación de glucógeno. Como siguiendo en lo que les venía diciendo, pues las células malignas van a demostrar un aumento de la glucólisis aeróbica y el FDG se va a localizar preferiblemente en estas células tumorales en comparación con otros tejidos normales que no van a tener tanta afectación como estas células o estos tumores. Entonces, cabe mencionar que el FDG, como los otros fármacos, también el PSMA, no son específicos para un solo tipo de tumor, que también captan en otros tipos de tumores. Y como vimos en clases pasadas, en la clase del doctor Eric Carranza, ya el FDG ya se está utilizando cada vez más para detectar áreas de infección activa e inflamación. Van a haber cuatro momentos en los cuales se puede utilizar este tipo de estudios. Haciendo la evaluación inicial de la tumoración o del tumor, en la estadificación para monitorizar la respuesta al tratamiento del mismo o en la vigilancia. ¿Cuáles van a ser las limitaciones si solo nos basamos en un estudio basado en tamaño anatómico, llámese tomografía?
va a haber una variabilidad interobservador. Hay médicos que miden van a medir de manera diferente la lesión, por lo cual puede haber una variabilidad en ese aspecto. Otra cosa, los tumores pueden tener lesiones que no se pueden medir, como por ejemplo derrame pleural, ascitis maligna, metástasis óseas escleróticas. No hay una manera objetiva de poder medir estas lesiones. En contrario, como el FDG, que se puede hacer una medición del submax, etc. No todos los tumores pueden responder de manera, no todos los tumores van a responder de manera similar. Por ejemplo, en los tumores del estroma gastrointestinal se va a ver un cambio del realce interno de estos tumores cuando se les da tratamiento, que es una de las características claves de estos tumores. Otro ejemplo es el linfoma de Hodgkin, que usualmente al finalizar el tratamiento va a dejar una masa residual que se mira a menudo al final del tratamiento con pacientes ya con respuesta completa. Esto no quiere decir que esa masa sea viable, pues, sino que es el producto del proceso inflamatorio que va a culminar en fibrosis. Y el estudio anatómico, pues no vamos a poder diferenciar de que es viable o no, sino que con un estudio ya híbrido sí se puede hacer eso. Y por último, la medición o el uso de métodos de estudio que se basan más que todo en tamaño anatómico, sino es una opción muy válida para evaluar en pacientes que le está dando tanto quimioterapia o radioterapia, ya que actúan principalmente en el tamaño de las células, crean destrucción celular, por ende va a disminuir de tamaño, y pues sí lo podemos evaluar solamente por tamaño. ¿Cuáles son algunas ventajas de usar estos de los criterios metabólicos basados en imagen para evaluar el tratamiento de este tipo de neoplasias? Bueno, los cambios en el metabolismo de la glucosa de los tumores va a preceder cualquier otro cambio estructural en el tamaño del tumor. ¿Okay? Esto va a permitir una evaluación temprana una evaluación más temprana de la respuesta, por ende va a ayudar a diferenciar de los pacientes que van a responder de los que no van a responder. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que se le puede cambiar el tratamiento a los que no van a responder a un tratamiento más eficaz. Entonces, la evaluación del metabolismo también de la glucosa se suele utilizar para diferenciar de una masa que tenga células tumorales viables, como les estaba mencionando en el linfoma Hodgkin, de una masa fibrótica, diferenciar una de otra. ¿Okay? Y también nos ayuda a proporcionar datos semi-cuantitativos en el valor de captación estandarizado, por sus siglas en inglés, que significan Standardized Uptake Value. Se puede hacer una medición del sub de cada tumor para pues, ser más objetivo en la medición de las neoplasias. Muy bien. La evaluación de la respuesta es va a ser un espectro continuo, pero se clasifica en ciertos grupos distintos. Después de un estudio de FDG podemos decir si el paciente está teniendo, bueno, si los estamos comparando con un estudio previo, siempre y cuando se puede clasificar en 4 grupos distintos. Si el paciente está teniendo una respuesta completa, si solo está teniendo una respuesta parcial, enfermedad estable o progresión de la enfermedad. Bueno, a continuación vamos a ver la evaluación de la respuesta de las neoplasias linfoides. En este tipo de neoplasias linfoides se utiliza la escala de 5 puntos de Deauville. ¿Okay? En un taller internacional que se hizo en Deauville, Francia, en 2009, se propuso este sistema de puntuación basado en la evaluación del PET-FDG para evaluar la respuesta del linfoma de Hodgkin como el linfoma no Hodgkin, que se puede utilizar para cualquiera de los dos. Entonces, este método se basa en una escala de 5 puntos, que toma como referencia la captación del PDG que se mide en el mediastino a nivel del callado aórtico. ¿Okay? El score 1 va a significar que aquella lesión residual va a mostrar una nula captación del radiofármaco, o sea que va a tener una captación menor o igual al fondo en el que está. En el score 2, la lesión va a mostrar
va a mostrar un metabolismo inferior al pool mediastinal. ¿Okay? En el score 3, la lesión va a mostrar un metabolismo que es mayor al submax que medimos del pool mediastinal, o sea, del arco aórtico, pero va a ser menor al metabolismo que se midió, o el submax del hígado. ¿Okay? En el score 4, la lesión pues ya muestra un metabolismo mayor al que se muestra del parénquima hepático sano, pero de manera moderada. Y en el score 5 hay una marcada captación francamente superior al hígado, o tiene nuevos sitios de lesión, nuevas lesiones. ¿Cómo vamos a diferenciar entre si es marcado un aumento marcado o un aumento moderado del metabolismo? Es marcado cuando el submax de la lesión supera de 2 a 3 veces el submax del hígado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una imagen, 3 imágenes de fusión en axial de un paciente de aquí de nuestra institución, en el cual vemos la primera imagen a nivel del arco aórtico, la localización del buey para el punto de referencia del pool mediastinal. La segunda imagen, pues vemos el buey para la referencia hepática, y por último vemos que este paciente tenía linfoma, vino por un control y solo se observó un ganglio linfático retrocrural que estaba hipermetabólico. Tuvo una captación menor al pool mediastinal y menor al del hígado. Por ende, es un Duville 2. ¿Okay? Bueno, ahora vamos con la clasificación de Lugano. Lugano también se introdujo ya en el 2014 para ampliar aún más el uso de las puntuaciones de Duville para la evaluación de respuesta. La respuesta de este tipo de neoplasias de linfoma de Hodgkin y la no Hodgkin. Más que todo, tiene como objetivo mejorar la evaluación de los pacientes con linfoma y minimizar la ambigüedad entre un estudio y otro. Se puede utilizar tanto de estadificación como para evaluar respuesta, y también durante el seguimiento de la misma. ¿Okay? Entonces, básicamente, esta clasificación de Lugano se va a basar en la interpretación de los hallazgos del PET-CT, dependiendo de la puntuación de Duville que haya sacado. Okay. Y en base a estas puntuaciones de Duville y otros incisos o otros puntos característicos del estudio de imagen, se va a dejar como si tuvo una respuesta parcial, respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable o enfermedad progresiva. ¿Okay? Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de los incisos. Entonces, ¿cuál va a ser una respuesta completa? Una puntuación de Duville que tenga de 1 a 3, sin lesiones nuevas y sin afectación de la médula ósea. ¿Okay? Sin afectación de la médula ósea. Aquí tenemos un ejemplo. Las imágenes a la izquierda es de un hombre de 72 años que tiene diagnóstico de linfoma. Vemos un PET en proyección de máxima intensidad y una fusión en axial, en el cual este estudio se vio que tiene un conglomerado ganglionar mesentérico hipermetabólico. ¿Okay? Vemos aquí una captación importante del radiofármaco. Además que se vieron ciertas adenopatías hipercaptantes también localizadas en retroperitoneo, en mediastino y en axila. ¿Okay? Este paciente recibió inmunoterapia, se hizo un PET-CT de control a los 3 meses y ya presenta estas dos imágenes que vemos a la derecha. Igual un MIP, una proyección de máxima intensidad del PET y la fusión, ¿okay? En el cual ya vemos que hay desaparición de la captación de la masa que estaba localizada en el mesenterio, y en la fusión vemos ciertos ganglios linfáticos mesentéricos sin metabolismo, ¿okay? Sin embargo, disminuyó de tamaño y también de la captación, y es menor al pool mediastinal. Por ende, estos son o es equivalente a un Duville 2. Y el Duville 2 que da una respuesta completa. ¿Okay? Entonces este paciente tuvo respuesta completa.
Aquí tenemos otro ejemplo de una respuesta completa, un paciente con linfoma de células B de alto grado, en el cual vemos 3 imágenes de máxima intensidad de un PET-FDG en un adolescente de 16 años. Los 3 PETs fueron hechos en diferentes tiempos. El primero se puede ver afectación ganglionar tanto por abajo como por encima del mediastino, ¿okay? de diafragma, perdón. El de diafragma está afectando de manera focal el hígado. También vemos afectación de los senos paranasales, también de los tejidos blandos paraespinales. ¿Okay? A su vez vemos una captación importante de radiofármaco en la médula ósea, tanto del esqueleto axial como en la película. Se recibió inmunoterapia combinada a un factor de estimulación de colonias mieloides. ¿Okay? Entonces, este segundo PET que se le hizo también es una proyección de máxima intensidad 2 meses después. Vemos la resolución de la enfermedad tanto ganglionar como la extraganglionar. ¿Okay? Básicamente ya es un DUVIL 1. Cabe mencionar que tiene una captación leve, difusa de la médula ósea, como podemos ver, que es similar o ligeramente superior al hígado. ¿Okay? Sin embargo, esto se deja como un proceso fisiológico debido a que estaba, como les había mencionado antes, estaba tomando o se le estaba aplicando un factor estimulante de colonias mieloides. Y por último, en el estudio de final de tratamiento, se vio que a los 7 meses ya tuvo una respuesta completa y continua al tratamiento. ¿Cuándo se dice que tiene una respuesta parcial el paciente? Bueno, cuando tiene un DUVIL de 4 a 5 en un PET provisional. El PET provisional es el PET que se hace al cumplir los 2 ciclos de quimioterapia. ¿Okay? Entonces, en este PET se va a ver una captación reducida de FDG en las lesiones o de la médula ósea en comparación a la captación del inicio del estudio de inicio o de base, independientemente de las masas que tenga o de las masas residuales. Sin embargo, no tiene que tener ninguna masa nueva, ¿okay? Para ser considerado respuesta parcial. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Un paciente con diagnóstico de linfoma difuso de células B grandes. Vemos 3 imágenes de MIP. En MIP, de un PET-FDG de una paciente de 68 años. La primera imagen es una imagen de estadificación inicial. Volvemos a adenopatías axilares bilaterales hipercaptantes, ¿okay? Con un sub más o menos de 34. El paciente recibió posteriormente 2 ciclos de quimioterapia, del IR-CHOP, y también un estimulante de las colonias de granulocitos. Entonces vemos en la imagen, en el PET provisional tomado a los 2 meses, se vieron las adenopatías axilares bilaterales con un tamaño reducido y también una captación reducida, ya solo tienen 4.9 de submax. Entonces, esta actividad es un poquito más alta que del hígado, por lo tanto es compatible con un DUVIL 4, y el DUVIL 4, en vista que se redujo la captación de las lesiones y de las lesiones, esto es una respuesta parcial. ¿Okay? Y por último vemos la imagen del fin del tratamiento 2 meses después. 2 meses después del estudio provisional, en el cual vemos masas ganglionares persistentes, tanto axilares, bilaterales, sin cambio significativo del estudio previo. Se dejó como enfermedad, al final, como respuesta parcial o enfermedad residual. Vemos que también en este paciente tiene una captación generalizada e importante de la médula ósea. Siempre hay que preguntarle los antecedentes o los medicamentos que están tomando, ya que debido a esto es por el filtrastrin que estaba tomando. Muy bien. ¿Cuándo vamos a decir que tiene una enfermedad estable el paciente? Que tenga una puntuación de 4 o 5 sin cambios significativos de la captación del FDG en las lesiones que se están evaluando o en la médula ósea, en comparación siempre al estudio previo. ¿Okay? Ya sea el PET provisional que se tomó al terminar los 2 ciclos de quimioterapia o al final del tratamiento, siempre y cuando igual no tenga lesiones
lesiones nuevas. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo, un paciente con linfoma difuso de células B, es de 62 años de edad. En la primera imagen es un MIP en sagital a la derecha, en el cual se ve una lesión hipermetabólica a nivel perirectal. ¿Okay? A su vez vemos también adenopatías localizadas en aumento y mesentéricas, hipermetabólicas, y vemos que el paciente recibió tratamiento de inmunoterapia. En 2 meses se le hizo un PET y persistió la lesión localizada en región perirectal y con un submax muy similar al que se le había realizado en el estudio anterior. Las lesiones aumentales y mesentéricas también persisten, y esto se dejó como una enfermedad estable debido a que no cambió de manera significativa en relación al estudio previo. ¿Okay? Cuando vamos a decir que tiene una enfermedad progresiva, es cuando tiene un DUBIL E4 igual a 4,5 con aumento de la captación de FDG en las lesiones preexistentes, o que tenga aparición de nuevos focos hipercaptantes de FDG compatibles con linfoma, ya sea en el PET provisional o en el PET del final del tratamiento. Vemos un ejemplo de esta enfermedad, de la enfermedad progresiva, un linfoma de células T, una mujer de 57 años, se le aplicó después de la quimioterapia. La primera imagen es una proyección de máxima intensidad en PET. Vemos múltiples ganglios hipermetabólicos, mediastínicos, abdominales, en la cavidad abdominal. El vaso está agrandado de tamaño con algunas lesiones focales en su interior. ¿Okay? Se dio 2 ciclos de quimioterapia y vemos que en la imagen a la derecha es igual a una proyección de máxima intensidad 2 meses posterior al tratamiento. Vemos que hay nuevos ganglios linfáticos hipermetabólicos en la región cervical, en la región supraclavicular, en la axila, en el retroperitoneo, aparte de que las lesiones que ya tenían aumentaron de tamaño y de captación. Y si se fijan, el hígado también aumentó de tamaño de manera importante y aumentaron las lesiones dentro del mismo. ¿Sí? Entonces, estas lesiones muestran un marcado aumento del metabolismo en comparación al hígado. ¿Okay? Esto lo que equivale a un DUBIL 5. Por ende, como hubo progresión o como hubo más captación y aumento de las lesiones y lesiones nuevas, se deja como una enfermedad progresiva. ¿Okay? Bueno, hay 3 momentos en los cuales recomienda el artículo hacer los estudios de imagen en este tipo de neoplasia en linfoma. Se va a hacer uno iniciando el tratamiento, ¿okay? Otro interino, que le llaman interim PET o provisional, y el PET del final del tratamiento. ¿Okay? Estas imágenes provisionales o el PET interino lo que nos ayuda es a separar los pacientes que van a responder al tratamiento, o sea, definidos como esos que se van a beneficiar por continuar el tratamiento que se le está dando, de aquellos que no van a responder al tratamiento que se le está dando. De esta manera se puede hacer el cambio de medicamento a uno más eficaz para esos pacientes. Okay, esa es la importancia del PET en este momento, que se ve resumida en esta gráfica. Okay. Vemos, esta gráfica pues, resume el papel del PET interino o el PET provisional en la evaluación de respuesta al tratamiento. Fíjense bien, el eje vertical vemos que es el número viable de células cancerígenas presentes. Entre más elevado el número, principalmente es que tiene más tamaño, está más grande. Y el eje horizontal es el número de ciclos de quimioterapia que se le da a los pacientes. ¿Okay? Entonces vemos 3 curvas hipotéticas que se trazan aquí, A, B y C. ¿Okay? Que indican diferentes tasas de destrucción celular. Y los 3 tumores son negativos al final del tratamiento. ¿Okay? Vemos que no están detectados por el PET al final del tratamiento, pero no significa que los 3 se hayan curado, sino que solo A y B se curaron. ¿Okay? Solo A y B resultaron en una cura. Entonces, esa es la importancia. El estado negativo
del PET en el tumor C, ¿sí? La línea que vemos C, es debido a que el número de células tumorales está por debajo del umbral de detección del PET, ¿okay? Pero no significa que se haya curado necesariamente. Entonces es aquí cuando el PET interino o provisional nos va a ayudar a distinguir los tumores que sí responden, que es el A y el B, o sea que en el momento del PET interino van a estar indetectables, a distinguirlos de aquellos pacientes que no van a responder, que en el PET interino sí van a estar detectables. ¿Okay? Como vemos en el momento de hacer el PET interino, sí está detectable ese tumor, por ende tiene mal pronóstico, a diferencia de la IB, que sí logran curarse. Bueno, siguiendo con la evaluación de respuesta de tumores sólidos por PET, en 1999, antes la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento de Cáncer publicó ciertas directrices para poder evaluar el PET con el PDG. Sin embargo, ya en 2009 ya se introdujo el PERSIST por Wall y colegas en 2009 para mejorar la evaluación mediante el uso de FDG-PST. ¿Okay? Bueno, el PERSIST, aquí vemos una serie de requerimientos que tenemos que seguir para poder utilizar el PERSIST. ¿Okay? Que se tiene que tomar el estudio de imagen dentro de los tres semanas empezando la terapia. ¿Okay? El paciente tiene que estar en ayuno de por lo menos de 4 a 6 horas. La glucosa tiene que estar de menos de 200 miligramos por decilitro antes de la inyección de FDG. ¿Okay? El scan se debe obtener de 50 a 70 minutos después de haberse inyectado el radiofármaco. ¿Okay? Y en el estudio de seguimiento se le tiene que aplicar una dosis similar, o sea, no tiene que variar la dosis de más del 20%. ¿Okay? Se tiene que utilizar el mismo escáner, la misma adquisición, el mismo software y también el mismo protocolo, ¿okay? Tanto en el estudio de base como en el de seguimiento. ¿Okay? Cabe mencionar que en el PERSIST no se utiliza el submax, se utiliza el SUL, ¿okay? Que es el sub pero corregido a masa corporal magra. ¿Okay? Estas mediciones de SUL son un poquito más consistentes que el SUB, debido a que no van a variar tanto con los cambios de peso que tiene el paciente cuando se le está dando tratamiento de quimioterapia. Entonces es un poquito más eficaz en ese aspecto. Bueno, aquí estamos aplicando el RECIST basado en hallazgos de PET en imágenes de fusión. Vemos en las imágenes, las primeras imágenes A y B, son fusión en reconstrucción coronal y transaxial. Vemos que hay que poner un VOI o volumen esférico de interés de 3 centímetros localizado en el lóbulo hepático derecho. Se tiene que localizar o utilizar esta referencia, medirlo entre la cúpula y el margen inferior del hígado. ¿Okay? Excluyendo siempre y cuando áreas de alta actividad de FDG, como ser los vasos y también las vías biliares. ¿Okay? Y ya se utiliza como referencia. En caso de los pacientes que que tienen una captación muy ávida del hígado porque tienen algún tipo de tumor, algún tipo de patología en el hígado, pues se puede utilizar un VOI en el aorta descendente. ¿Okay? Se pone un VOI cilíndrico localizado en la aorta descendente y se mide de esta manera. ¿Okay? Siempre y cuando no tiene que tocar las paredes del vaso, sino que tiene que localizarse justo en medio del vaso. ¿Okay? Y en la imagen E y G vemos cómo se debe de medir una imagen en unos estudios de fusión. Vemos que el VOI se tiene que localizar en el punto donde más se esté captando la lesión y se tiene que hacer la comparación en el estudio posterior en el mismo punto que se midió la lesión previa. ¿Okay?
aunque ya no esté captando en ese punto. Otras recomendaciones que tiene el PERSIST es que el SUL peak del tumor que se está evaluando al inicio debe ser 1.5 veces la media del SUL del hígado para ser evaluable por este método PERSIST. ¿Okay? Cabe mencionar que el PERSIST lo que evalúa es la medición del SUL peak de la lesión más captante para la evaluación de la respuesta. Aunque se pueden medir hasta 5 lesiones, máximo 2 por órgano, pero solamente es recomendable solo pues, medir la más captante para poder evaluar la respuesta. No requiere que se mida la misma lesión de un estudio a otro, sino que se va a medir la lesión que más capte. O sea, puede ser una lesión en el estudio de base y otra lesión en el estudio de seguimiento. ¿Okay? Otra recomendación que hace énfasis PERSIST es que se debe hacer un periodo de espera para hacer el estudio de seguimiento 10 días después de la quimioterapia o de 8 a 12 semanas después de haberle hecho radioterapia al paciente. Entonces, el PERSIST, en base a ciertas características, se va a dejar como respuesta metabólica completa, respuesta metabólica parcial, enfermedad metabólica estable o enfermedad metabólica progresiva. ¿Okay? Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de ellos. En cuanto a la respuesta metabólica completa, es decir, que la lesión objetivo o la lesión que más captó tiene que demostrar una resolución completa, ¿okay? No tiene que tener actividad metabólica. Es decir, que la captación de FDG de la lesión debe ser menos que el SUL media del hígado, ¿okay? O similar a la actividad de fondo que tenga esa lesión. La captación de este FDG en todas las demás lesiones también tiene que volver a los niveles de fondo y no deben aparecer nuevas lesiones captantes. Todas estas características nos van a llevar a una respuesta metabólica completa. Aquí tenemos un ejemplo. A y B son imágenes en proyección de máxima intensidad y fusión de un PET-CT con FDG, en el cual se observa un engrosamiento circunferencial e hipercaptante del esófago distal, ¿okay? Tiene un SUL de hasta 13, asociado también a un ganglio linfático paraesofágico hipermetabólico y también aumentado de tamaño. ¿Okay? El paciente se le dio quimiorradiación, ¿okay? Y se le hizo un estudio de seguimiento 3 meses después, en el cual se observa, tenemos en la imagen D, que es una proyección de máxima intensidad, y la imagen C, que es una imagen de fusión, se muestra la resolución metabólica completa de la lesión que se veía en el esófago distal. A su vez también ya no tiene metabolismo el ganglio linfático paraesofágico que se estaba mostrando hipermetabólico en el estudio previo. ¿Okay? Entonces, como estos tienen un metabolismo menor al SUL del hígado, es compatible con una respuesta metabólica completa. ¿Okay? ¿Cuándo vamos a decir que es una respuesta metabólica parcial? Bueno, es cuando hay una disminución del SUL peak de un 30% o más, o una reducción absoluta de al menos 0.8 unidades de SUL entre una lesión que más captó en el estudio de inicio en comparación con la lesión que más captó en el estudio de seguimiento. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo de lo que les vengo mencionando. Un paciente con metástasis de melanoma maligno en el párpado derecho de 79 años. Vemos que en la imagen A es una proyección de máxima intensidad de PET-CT FDG y la imagen B es la imagen B es una fusión en axial. ¿Okay? Entonces vemos lesiones hipercaptantes básicamente en todo el cuerpo, ¿okay? Con una captación máxima en una lesión. La lesión más hipercaptante estaba localizada en el pulmón, en el campo pulmonar derecho. ¿Okay? El paciente recibió tratamiento combinado de inmunoterapia
y se le hizo un estudio control, ¿okay? En 2 meses. Igual vemos una fusión en axial y una proyección de máxima intensidad del PET, en el cual se ve una marcada reducción del tamaño y de la captación de la masa que estaba localizada en el pulmón, ¿okay? Y se vio una resolución prácticamente completa de las demás lesiones que se pueden observar en el resto del cuerpo. Entonces, esta disminución del SUL representó una reducción del 90%, ¿okay? En relación al SUL que tenía en el primer estudio, y es consistente. Vemos que tiene que tener más del 30%, por ende fue una respuesta metabólica parcial, ¿okay? ¿Cuándo se dice que tiene una enfermedad metabólica estable? Bueno, es cuando hay un cambio del SUL-peak, ya sea un aumento o disminución de menos del 30%, tanto entre los estudios de seguimiento inicial y de seguimiento, ¿ok? Y que no se van a clasificar como una respuesta completa, una respuesta parcial, o sea, no cumple criterios de una respuesta completa ni de una respuesta parcial, ni tampoco de enfermedad metabólica progresiva. Okay. Aquí vemos un ejemplo del mismo, un paciente que tuvo un sarcoma sinovial de cadera derecha. Se le tomó el estudio después de la decisión del tumor primario y se le dio quimiorradiación. En el estudio con la letra A es una proyección de máxima intensidad de un PET-FDG para la reestadificación del mismo. Vemos que tiene nódulos hipermetabólicos, ¿okay? Localizados en ambos campos pulmonares, el de mayor tamaño y captación localizado en el campo pulmonar derecho, ¿okay? A su vez también podemos ver un ganglio linfático inguinal derecho metastásico. Y en el estudio de seguimiento, 2 meses después de completar la quimioterapia, vemos que no hay cambios significativos con el estudio control. Hay una reducción leve del tamaño de la captación del ganglio inguinal derecho, sin embargo no se observa un cambio significativo en la enfermedad en los nódulos pulmonares, es decir que no tuvo un cambio de captación ni tampoco de tamaño, ¿okay? Que en la lesión que estamos comparando, que es esta lesión, no tuvo una disminución importante de la captación ni tampoco del tamaño, ¿okay? Y esto fue considerado como enfermedad metabólica estable, debido a que no ni aumentó ni disminuyó más del 30%. ¿Okay? ¿Y cómo se va a definir la enfermedad metabólica progresiva? Es un aumento del SUL-peak, ¿okay? De más del 30% o un aumento de por lo menos 1.8 unidades de SUL en la comparación de la lesión diana, o el desarrollo de una lesión nueva. ¿Okay? Bueno, siguiendo con la evaluación de respuesta con inmunoterapia, la inmunoterapia más que todo implica el uso de agentes que manipulan los componentes del sistema inmunitario para poder causar un efecto anticancerígeno. En términos generales, esto van a incluir los inmunomoduladores, los trasplantes de células, los anticuerpos, los virus modificados y también las vacunas. Okay, vamos a mencionar los inhibidores del punto de control inmunitario, ya que estos difieren un poco con la terapia convencional y inmunoterapia, ya que estos activan el sistema de inmunoterapia y luego va a montar una respuesta antitumoral que va a crear ciertas diferencias en los estudios de imagen, que vamos a hablar un poquito más adelante. Estos se dividen en los agentes anti-CTLA4. Estos están asociados se dirigen al antígeno asociado al linfocito T citotóxico. Los agentes que están anti-PD1, que actúan a favor de la proteína 1 de muerte celular programada, y también los antimuerte celular programados. Y aquí vemos algunos ejemplos de cada uno de estos tipos. En resumidas cuentas, si termina en MAP, pues ya podemos decir que es tratamiento inmunitario, ¿okay? Todos los medicamentos de este tipo terminan en MAP, ¿okay? Entonces, este tipo de inmunoterapia, los inhibidores de punto de control inmunitario que veníamos hablando, conducen a distintos patrones de respuesta por imágenes tanto convencionales como por PETs. ¿Okay? Puede tener una pseudoprogresión o puede tener una hiperprogresión, vamos a hablar más adelante de esto,
Aquí vemos en el esquema anatómico que el tumor tiene un microambiente tumoral, o sea, que incluye tanto células tumorales como células inmunitarias, además de otros componentes. Vemos que cuando se le aplica terapia citotóxica a un tumor, va a actuar mediante la destrucción directa de las células, o sea, va a haber una reducción del número de células y va a haber, por ende, una reducción del tamaño que podemos ver nosotros por una tomografía. Okay. Por el contrario, cuando se le aplica inmunoterapia, especialmente con los medicamentos que les he estado mencionando, con los inhibidores de puntos de control inmunitario, va a conducir a un reclutamiento, ¿okay?, activación y también proliferación de las células inmunitarias, lo que va a dar como una respuesta de inflamación, ¿okay?, altera la composición del microambiente tumoral, que estos no se van a poder identificar de manera exacta por un estudio de imagen. Por lo tanto, en gran medida el tamaño del tumor puede ser estable e incluso se puede ver que ha crecido, lo que lleva muchas veces en una clasificación errónea de enfermedad progresiva. ¿Okay? Entonces, no se sorprendan si un paciente que esté tomando inmunoterapia o se le esté aplicando inmunoterapia, el tumor crezca, sino que hay que hacerle un estudio posterior para confirmar esta progresión o decir que es una pseudoprogresión. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que es una pseudoprogresión, es un aumento del tamaño inicial o de la captación del FDG en lesiones que ya existían o la aparición de nuevas lesiones. ¿Okay? A menudo estos pacientes van a tener una mejora sintomática, ¿okay?, que va a tener una reducción posterior de la carga tumoral en un estudio de control. Tiene una incidencia baja del 2 al 10%, por lo tanto es más probable que la mayoría de casos que veamos que esté progresando en el momento de la exploración represente una verdadera progresión. Es más frecuente que sea una verdadera progresión que sea una pseudoprogresión. ¿Okay? Entonces vemos un ejemplo de esto. Las imágenes de un PET en proyección de máxima intensidad, un paciente que tiene diagnóstico de linfoma difuso de células B grandes, 52 años. En la primera imagen, obtenida cuando se le estaba dando tratamiento para evaluar la respuesta, vemos que este paciente antes tenía lesiones localizadas en retroperitoneo y en abdomen. ¿Okay? Entonces, se resolvieron estas adenopatías, estas lesiones hipercaptantes, y solo persistió un ganglio linfático paratraqueal inferior, ¿okay?, que vemos señalado por la flecha roja. ¿Okay? Esto es consistente con un Duville 4, pues una respuesta parcial. Sin embargo, en el estudio que se hizo de control a los 3 meses, vemos que hay una aparición de nuevas lesiones abdominales y retroperitoneales. A su vez, también hay un aumento del tamaño y de la captación de la lesión del caño linfático paratraqueal inferior que habíamos visto en el estudio previo. ¿Okay? Entonces, hay que hacerle un estudio control posterior, debido a que este paciente estaba siendo tratado con inmunoterapia. Hay que hacerle un estudio control para confirmar la pseudoprogresión o confirmar la progresión. ¿Okay? Entonces vemos que ya en el estudio de PET, 7 semanas después, ya se vieron resolución completa tanto de los ganglios linfáticos mediastinales como de los ganglios linfáticos localizados en el abdomen. Entonces, estos hallazgos pues, son compatibles con una pseudoprogresión. ¿Okay? ¿Cuándo va a ser una hiperprogresión? Es cuando hay un aumento rápido tanto del tamaño como del número de lesiones preexistentes. Frecuentemente este tipo de pacientes van a tener su estado clínico muy deteriorado, a diferencia de los de la pseudoprogresión, que del estado clínico van mejorando un poco, tiene una incidencia de 4 a 29%. Y estos pacientes pues, necesitan un cambio de medicamento inmediatamente, ¿okay?, para pues, tener una mejoría. Vemos un ejemplo de esto, un paciente que tiene un melanoma en el hombro izquierdo, tiene 44 años, en la primera imagen es un PET FDG en proyección de máxima intensidad, en el cual vemos el tumor primario, que está localizado en el hombro izquierdo,
y tiene múltiples imágenes metastásicas distribuidas por todo el cuerpo. ¿Okay? Se le inició inmunoterapia, ¿okay? Se le hizo un estudio de control 4 ciclos después de la inmunoterapia y vemos que las lesiones hipercaptantes fueron aumentando de tamaño y de número por casi todo el cuerpo. ¿Okay? Cabe mencionar un hallazgo que se ve en ese estudio, que el estudio control casi no captó el cerebro, casi no captó el radiofármaco del cerebro, es porque básicamente las demás, como tiene tantas lesiones, tanta carga tumoral, que básicamente se gastaron el radiofármaco y ya no le quedó para que el cerebro lo absorbiera. Otra respuesta es la vista en los tratamientos con inmunoterapia, la respuesta disociada. ¿Okay? Este se va a definir como algunas lesiones que van a responder a la terapia y algunas otras que no van a responder. ¿Okay? O sea, van a aparecer nuevas lesiones y hay otras que van a desaparecer. Entonces, hay un ejemplo de esto. Un paciente que tuvo metástasis pulmonar después de la resección de un melanoma urotelial, una paciente de 64 años, comenzó utilizando inmunoterapia. Entonces las primeras imágenes que vemos son una proyección de máxima intensidad, una fusión en axial. Vemos múltiples imágenes hepáticas e hipermetabólicas, así como también un ganglio linfático subcarinal hipermetabólico. Se le hizo un PET después de su tratamiento con inmunoterapia, que control a los 3 meses, y vemos que en la proyección de máxima intensidad vemos la resolución de las lesiones que tenían previas en el hígado. ¿Okay? Estas lesiones acá ya no se ven acá. Persiste el ganglio subcarinal y hay otra nueva lesión. Hay una nueva lesión localizada en el segmento 5, y este es característico, pues, de una respuesta disociada. ¿Okay? Hablando un poquito sobre el ePCMA, más que todo son directrices como para reportar de manera estandarizada el PCMA. Estas directrices, pues, este artículo es un documento respaldado por la Asociación Europea de Medicina Nuclear, que por sus siglas es el EANM. ¿Okay? Básicamente nos habla cómo estructurar un reporte de PET-CT para cáncer de próstata y también armonizar los criterios de interpretación de un médico a otro. ¿Okay? Yo les recomiendo echarle un ojo a este artículo. Hablando un poquito de las generalidades del PCMA, el PCMA es una glicoproteína que está codificada por el gen FOLH1, localizada en el cromosoma 11, y es expresada por múltiples tejidos, principalmente por la próstata, los riñones y las glándulas salivales. Y este biomarcador es confiable o es muy útil a la hora de las imágenes funcionales para detectar un cáncer de próstata. Repasando un poquito de la captación fisiológica del PCMA, está captada por los riñones. ¿Okay? Vemos como hay una captación importante en los riñones, en las glándulas parótidas también, las glándulas submandibulares, las sublinguales, ¿okay? El duodeno, también capta las glándulas lagrimales, el vaso y el hígado de manera importante, y también tiene una excreción urinaria. ¿Okay? Cabe mencionar que el PCMA que utilizamos acá es el 18F-PCMA. Este tiene una excreción biliar más pronunciada que su contraparte con galio. ¿Okay? El galio sí se expulsa más por orina. Sí se metaboliza más por la orina, pero para que tengan eso en cuenta. Entonces, este artículo menciona que la descripción de la captación del PCMA en la próstata, en el lecho prostático o de las metástasis, ya sea llámese ganglios linfáticos, hueso o algún tejido blando, debe incluir descripciones tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Okay? Entonces, la evaluación cuantitativa nos muestra esta tabla, el artículo, que
expresa una evaluación cuantitativa del PSMA a través de una escala de 4 puntos, ¿okay? Para determinar qué tan intensamente está captando cierta lesión, tomando en cuenta ciertos puntos de referencia, ¿okay? Toman en cuenta el pool mediastinal, el sub del hígado y también el de la glándula parótida, ¿okay? Ya depende si está elevado, por encima o por abajo de estas referencias, pues se le va a dar un score. Entre más es el score, pues más está captando la lesión. Entonces ya podemos estar seguros que una lesión que esté captando más que la glándula parótida, pues definitivamente tiene un metabolismo muy elevado. Y también nos muestra esta tabla, el artículo, que básicamente se trata de una interpretación de los hallazgos del PSMA de acuerdo a la confianza del radiólogo o del lector que lo está haciendo en una escala de 5 puntos, para clasificar los hallazgos individuales en categorías más claras para el clínico. Okay. Aquí vemos que se divide en varios puntos. El punto número 1 es una lesión que no tiene captación, una lesión benigna, que no va a tener ninguna captación. El 2 es una lesión que probablemente es benigna, que tiene una captación débil, que tiene, o tiene una captación, está localizado en un sitio atípico para el cáncer de próstata. Un score de 3 se le da un hallazgo equívoco, o sea que tiene una captación débil tanto en un sitio típico para el cáncer de próstata o una captación intensa para un sitio atípico. ¿Okay? El 4 se le da a un cáncer de próstata probable, o sea que tiene una captación intensa en un sitio típico del cáncer de próstata, sin embargo no tiene hallazgos definitorios por TAC. ¿Okay? Y lo que hace diferencia entre el 4 y el 5 es que sí hay hallazgos definitorios por TAC, básicamente. ¿Okay? Entonces vemos en este estudio estos dos imágenes de fusión en un paciente de nuestra institución. Vemos un corte axial y una reconstrucción coronal. Vemos una lesión localizada en la base de la próstata, predominio derecho. Vemos que se le tomó el submax de esta lesión y por mucho estaba arriba de la glándula parótida, por ende se le puede dejar como un score de 3, o sea, inequívocamente, o sin dudarlo vamos a decir que esta lesión tiene una captación muy importante al radiofármaco. A su vez vemos múltiples lesiones blásticas que tienen hipermetabolismo en esqueleto tanto axial como el esqueleto appendicular, ¿okay? Vemos aquí en columna lumbar, en los huesos coxales y también en fémur. ¿Okay? Entonces, este paciente, pues definitivamente lo podemos dejar como un 5, ¿okay? Que hace un poquito más claro el reporte al clínico. ¿Okay? También este artículo nos deja esta tabla para que podamos ponerle en nuestros reportes. De manera de resumen, se puede poner el TNM, el tamaño de la lesión, el número de lesiones, el submax de manera cuantitativa y también la expresión cualitativa, que es esta tabla que estamos viendo, qué score se le da a cada lesión, y también se le pone al final la confianza que tuvo el radiólogo al reportar estas lesiones, dependiendo de la puntuación de la tablita que hemos visto anteriormente. Okay. Entonces, eso sería todo por hoy. Esta es la bibliografía que utilicé. Recomiendo mucho leer este artículo de PSMA.